Estaba paralizada en el pasillo de mi propia casa escuchando a mi esposo y a mi suegra hablar de mí como si yo fuera un problema que necesitaban resolver cuanto antes. Había regresado del abogado más temprano de lo esperado y entré en silencio sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Sus voces llegaban desde la cocina, bajitas pero claras, con esa calma fría que tienen las personas que llevan mucho tiempo planeando algo juntas. Cada palabra que escuché me fue quitando el aire poco a poco porque no estaban discutiendo, no estaban preocupados, estaban coordinando. Tenían un plan. Un plan que me incluía a mí sin que yo lo supiera y que habían estado construyendo en silencio mientras yo confiaba ciegamente en los dos. En ese momento entendí que el piso que creía tener bajo los pies nunca había existido y que todo lo que conocía como mi vida estaba a punto de derrumbarse por completo. Para entender lo que escuché ese día en el pasillo, necesito contarte cómo era mi vida antes de que todo se rompiera, porque nada de lo que está pasando tiene sentido si no sabes desde dónde empezó todo esto. Llevaba casi 8 años casada con Andrés y durante la mayor parte de ese tiempo creí genuinamente que teníamos un matrimonio sólido, del tipo que resiste cualquier cosa. No éramos perfectos, ninguna pareja lo es, pero yo sentía que había algo real entre nosotros, algo construido con esfuerzo y con años de compartir una vida juntos. Teníamos una casa que habíamos comprado con mucho sacrificio, una rutina que funcionaba y planes que íbamos construyendo de a poco con la tranquilidad de quien cree que el futuro está asegurado. Yo trabajaba como administradora en una empresa mediana aquí en la ciudad. No era un trabajo glamoroso pero era estable, bien pagado y me daba una independencia que siempre valoré muchísimo. Desde joven aprendí que una mujer que depende económicamente de alguien más es una mujer vulnerable, y eso era lo último que yo quería ser. Así que durante todos esos años mantuve mis cuentas propias, mis ahorros, mis inversiones pequeñas y mi nombre en los documentos importantes. Eso, aunque yo no lo sabía todavía, sería exactamente lo que más tarde los pondría furiosos. Andrés trabajaba en construcción, manejaba proyectos medianos y ganaba bien cuando las cosas estaban bien, pero su ingreso siempre fue irregular, con meses muy buenos y meses en los que prácticamente no entraba nada. Yo nunca le reclamé por eso ni lo usé en su contra porque entendía cómo funcionaba su rubro y porque genuinamente no me importaba mientras los dos aportáramos lo que pudiéramos. Lo que sí noté con el tiempo fue que cada vez que yo tomaba una decisión económica por mi cuenta, algo en él cambiaba. Se ponía callado de una manera particular, tensa, como si mi independencia le molestara de una forma que nunca terminó de decirme directamente. Hortensia, su madre, siempre fue un personaje complicado en mi vida. Desde el principio dejó claro que yo no era exactamente la nuera que ella habría elegido para su hijo. No lo decía con palabras directas porque era demasiado calculadora para eso, lo decía con pequeños gestos, con comentarios que parecían casuales pero que siempre tenían un filo, con esa manera suya de mirarme que hacía sentir que yo estaba siendo evaluada constantemente y que nunca terminaba de aprobar el examen. Con los años aprendí a mantener una distancia cordial con ella, a ser amable sin ser cercana, a no darle información que pudiera usar después porque intuitivamente siempre supe que era el tipo de persona que guarda todo para el momento en que le resulte útil. Lo que nunca calculé fue que esa distancia que yo mantenía con ella en realidad los estaba uniendo más a los dos, dándoles espacio y tiempo para construir algo que yo no estaba viendo. Mi mejor amiga Paulina me lo había dicho más de una vez con esa franqueza que solo se permite a alguien que te conoce desde la infancia. Me decía que Andrés tenía una dependencia extraña hacia su madre, que había cosas en esa relación que no eran normales, que una persona adulta y casada no debería consultarle tanto a su mamá cada decisión de su vida privada. Yo la escuchaba, asentía, le decía que tenía razón y después regresaba a casa y lo dejaba pasar porque en ese momento era más fácil ignorarlo que abrirlo. Ahora entiendo que Paulina veía con claridad lo que yo me negaba a mirar. Los meses anteriores a ese día habían tenido señales que yo fui coleccionando sin querer darles nombre. Andrés había empezado a llegar más tarde de lo habitual sin explicaciones que tuvieran mucho peso. Había conversaciones que cortaba cuando yo entraba al cuarto, no de manera dramática sino con esa naturalidad estudiada de quien lleva tiempo practicando cómo no levantar sospechas. Hubo un fin de semana que se fue a ver a su madre y regresó diferente, más distante, como si hubiera tomado alguna decisión durante esas horas que no tenía intención de compartir conmigo.
Yo noté todo eso y cada vez encontré una razón para explicarlo de la manera menos amenazante posible porque en el fondo seguía prefiriendo la comodidad de creer que todo estaba bien. Hasta esa mañana en que fui al abogado a revisar unos documentos de la casa y regresé antes de lo esperado. Hasta ese pasillo. Hasta esas voces. Los días siguientes a lo que escuché en ese pasillo fueron los más difíciles que he vivido en mi vida, no porque todo hubiera explotado de golpe sino exactamente por lo contrario. Porque tuve que levantarme cada mañana, desayunar frente a él, responder mensajes de ella y comportarme como si nada hubiera cambiado cuando por dentro yo era una persona completamente distinta a la que había entrado por esa puerta el día anterior. Lo primero que hice esa noche, cuando él ya dormía y la casa estaba en silencio, fue sentarme en el baño con el teléfono y escribir palabra por palabra todo lo que había escuchado. No quería que el tiempo o el miedo me borraran los detalles porque algo dentro de mí ya sabía que iba a necesitar cada una de esas palabras más adelante. Las escribí temblando, con la espalda apoyada en la pared fría y la puerta cerrada con seguro, sintiendo por primera vez en 8 años que esa casa no era un lugar seguro para mí. Lo que habían dicho era esto, que yo era un obstáculo. Que mientras el departamento y la cuenta conjunta siguieran a mi nombre iba a ser imposible hacer lo que querían hacer. Que necesitaban que yo firmara ciertos documentos antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. Y que si yo me negaba o empezaba a sospechar algo, tenían una manera de presionarme para que cediera de todas formas. No dijeron exactamente cuál era esa manera, pero el tono con el que lo dijeron no dejaba espacio para interpretarlo como algo inocente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en todos los momentos de los últimos años que de repente adquirían un significado completamente diferente. Recordé la vez que él me pidió que firmara un papel que según él era un trámite menor del banco y yo lo firmé sin leerlo bien porque confiaba en él completamente. Recordé cuando insistió en que pusiéramos algunos ahorros en una cuenta que solo él manejaba porque supuestamente tenía mejores rendimientos. Recordé cada pequeña cesión que yo había hecho creyendo que era parte normal de construir una vida con alguien y entendí que ninguna de esas cosas había sido casual. Al día siguiente actué con una normalidad que me costó cada gramo de energía que tenía. Le preparé el café, le pregunté cómo había dormido, escuché sus respuestas mirándolo a los ojos como siempre lo hacía y en ningún momento dejé que mi cara mostrara lo que estaba sintiendo por dentro. Él no notó nada, o si notó algo lo ignoró. Porque los que creen que tienen el control raramente sospechan que la otra persona ya sabe lo que saben. Esa misma tarde aproveché que salió a una reunión para revisar los cajones de su escritorio con más cuidado del que nunca me había permitido antes. No era algo que hubiera hecho en circunstancias normales porque siempre respeté su espacio como él supuestamente respetaba el mío, pero las circunstancias normales habían quedado atrás en ese pasillo y yo necesitaba entender qué tan profundo llegaba todo esto. Lo que encontré no fue dramático en apariencia. Era una carpeta con documentos que a primera vista parecían administrativos, papeles de la empresa, algunos contratos, hojas con números. Pero entre esos papeles había algo que me detuvo por completo. Era una hoja con mi nombre escrito a mano en la parte superior y debajo una lista de los bienes que estaban a mi nombre, la casa, el coche, una pequeña cuenta de inversión que yo había abierto sola 3 años atrás y que casi nunca mencionaba. Alguien había investigado con detalle exactamente qué tenía yo y qué valor tenía cada cosa. Esa hoja no la había escrito él. La letra no era la suya. Era la letra de su madre. Volví a poner todo exactamente como estaba, salí del estudio, fui a la cocina y me serví un vaso de agua con una mano que no terminaba de dejar de temblar. En ese momento ya no había manera de convencerme de que estaba exagerando o interpretando mal las cosas. Lo que tenía frente a mí era la evidencia de que llevaban tiempo preparando algo en mi contra y de que ese algo tenía que ver directamente con quitarme lo que era mío. Lo que todavía no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguirlo. Cuando uno vive dentro de una mentira durante mucho tiempo, el cerebro desarrolla una habilidad extraña para protegerte de la verdad. Construye pequeñas explicaciones para cada cosa rara que ves, le pone nombres inofensivos a los comportamientos que deberían preocuparte y te convence de que estás siendo exagerada cada vez que algo no te cuadra. Yo había vivido en ese modo de protección durante años sin saberlo y lo que encontré en esa carpeta fue exactamente el momento en que ese mecanismo se rompió por completo y ya no hubo manera de seguir mirando hacia otro lado. Empecé a recordar cosas con una claridad que antes no tenía.
No porque hubiera olvidado los hechos, sino porque antes los había archivado en una categoría equivocada, en la categoría de las cosas sin importancia, de las coincidencias, de los malentendidos que no valía la pena abrir. Ahora esos mismos recuerdos aparecían con una luz completamente distinta y cada uno encajaba con el siguiente como piezas de un rompecabezas que yo había tenido frente a mí todo el tiempo sin querer armarlos. Recordé una conversación de hacía casi 2 años en la que él me preguntó de manera aparentemente casual si yo tenía pensado hacer algo con la cuenta de inversión que tenía a mi nombre. Le dije que no, que la dejaba crecer, y él asintió sin decir nada más. En ese momento me pareció una pregunta sin mayor peso. Ahora entendía que no había sido una pregunta casual sino una exploración, una manera de confirmar que ese dinero seguía ahí y que yo no tenía planes inmediatos de moverlo. Recordé también una tarde en que llegué a casa y encontré a su madre sentada en la sala revisando unos papeles que guardó rápidamente cuando me vio entrar. Le pregunté qué era y me dijo que eran recetas, cosas de la casa, nada importante. Yo le creí porque en ese entonces todavía no tenía razones suficientes para no hacerlo. Ahora estaba completamente segura de que lo que guardó esa tarde no tenía nada que ver con recetas. Había algo más que me había llamado la atención unos meses atrás y que en su momento decidí no investigar. Andrés había empezado a mencionar con cierta frecuencia a un amigo que tenía contactos en el área legal, alguien que según él sabía mucho sobre traspasos de propiedades y sobre cómo manejar bienes dentro de un matrimonio de manera más eficiente. Me lo mencionó 2 o 3 veces en contextos distintos, siempre de forma ligera, siempre como si fuera información general sin destinatario específico. Ahora entendía perfectamente cuál había sido el destinatario de esa información desde el principio. Necesitaba hablar con alguien, pero tenía que elegir muy bien con quién porque un movimiento equivocado podía alertarlos antes de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Pensé en Paulina de inmediato. Era la única persona en mi vida de quien estaba absolutamente segura que no tenía ningún vínculo con ellos y que me diría la verdad aunque esa verdad me doliera. La llamé con el pretexto de quedar a tomar café y cuando estuvimos sentadas frente a frente le conté todo en voz baja, con el teléfono guardado en la bolsa para no correr ningún riesgo. Su reacción me confirmó que no estaba exagerando. No se sorprendió tanto como yo esperaba y eso en sí mismo ya me dijo algo importante. Me contó que unas semanas atrás había visto a Andrés en un lugar donde él no tendría ningún motivo para estar, un edificio de oficinas en una zona que no tenía nada que ver con su trabajo ni con ningún lugar que ella le conociera frecuentar. En ese momento no le había dado mayor importancia, pero ahora los dos lo veíamos con claridad. Él había estado reuniéndose con alguien sin decírmelo y sin que esa reunión tuviera ninguna explicación inocente dentro del contexto de todo lo demás. Le mostré la foto que le había tomado a la hoja con mi nombre y la lista de mis bienes escrita con la letra de su madre. Paulina la miró en silencio durante varios segundos y cuando levantó los ojos hacia mí lo que vi en su cara no fue lástima sino algo mucho más útil en ese momento. Fue determinación. Me dijo que necesitaba volver al abogado, pero esta vez no para un trámite de rutina, sino para entender exactamente qué podían hacer legalmente con mis bienes sin mi consentimiento, qué documentos tenían peso real y cuáles no, y sobre todo qué podía hacer yo para protegerme antes de que ellos ejecutaran lo que estuvieran planeando. Tenía razón y yo lo sabía, pero también sabía que tenía que moverme con cuidado porque si se daban cuenta de que yo ya sabía lo que sabía, el plan que tenían iba a acelerarse y yo necesitaba tiempo. Lo que todavía no sabía era que el tiempo era exactamente lo que menos me quedaba. Volví al abogado 3 días después con la excusa de resolver un pendiente menor que había quedado sin cerrar en la visita anterior. No quería levantar sospechas en casa, así que salí a la misma hora de siempre, con la misma bolsa de siempre, diciéndole que tenía una junta en el trabajo. La normalidad se había convertido en mi mejor herramienta y yo estaba aprendiendo a usarla con una precisión que nunca imaginé que iba a necesitar. El licenciado Fuentes me recibió en su oficina con la misma amabilidad de siempre, pero cuando cerré la puerta y le dije que necesitaba hablarle de algo distinto a lo que habíamos tratado antes, su expresión cambió hacia algo más serio y atento. Le conté lo que había escuchado en el pasillo, le mostré la foto de la hoja con mi nombre y la lista de mis bienes, le hablé del papel que había firmado tiempo atrás sin leerlo con cuidado y le pregunté directamente qué tan expuesta estaba yo en términos legales. Lo que me explicó durante la siguiente hora me fue bajando la temperatura del cuerpo de manera gradual y sostenida. El papel que había firmado sin leerlo no era un trámite menor del banco como me habían dicho.
Era una autorización que le daba a Andrés capacidad para realizar ciertos movimientos sobre la cuenta conjunta sin necesitar mi firma presente en cada operación. No era un documento que lo autorizaba a vaciarla completamente, pero sí le daba un margen de acción que yo había entregado sin saberlo y que en manos de alguien con malas intenciones era una puerta entreabierta hacia todo lo demás. El licenciado Fuentes también me explicó algo que me golpeó de una manera que no esperaba. Me dijo que en los últimos meses había recibido una consulta anónima, alguien que había llamado a su despacho preguntando específicamente sobre los procedimientos para transferir una propiedad dentro de un matrimonio cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo con la operación. La consulta había sido breve y la persona no había dejado datos, pero él la recordaba porque el enfoque de las preguntas le había parecido inusual, demasiado específico para ser una duda general. No podía confirmar quién había llamado, pero cuando yo le describí la situación y los personajes involucrados, el silencio que hizo antes de responder me dijo todo lo que necesitaba saber. Salí de esa oficina con las piernas funcionando de manera mecánica porque la parte de mí que procesaba las emociones estaba completamente bloqueada intentando ordenar todo lo que acababa de escuchar. Me senté en el coche sin arrancarlo durante varios minutos mirando el volante y dejando que la información se acomodara en algún lugar de mi cabeza donde pudiera sostenerla sin desmoronarme. Esa misma noche tomé una decisión que cambió completamente la dinámica de todo lo que vino después. Llamé a Paulina y le pedí que al día siguiente fuera conmigo a revisar algo que había estado evitando hacer porque en el fondo tenía miedo de lo que íbamos a encontrar. Necesitaba entrar a la plataforma del banco desde una computadora que no fuera la de la casa, revisar los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 12 meses y entender si ya había habido operaciones que yo no había autorizado conscientemente o que no recordaba haber aprobado. Lo que encontramos al revisar el historial fue peor de lo que mi versión más pesimista había imaginado. Había transferencias que yo no recordaba, salidas de dinero en montos medianos, lo suficientemente espaciadas en el tiempo como para no generar una alarma inmediata, pero lo suficientemente consistentes como para sumar una cantidad que me dejó sin palabras cuando Paulina la calculó en voz alta. No era todo lo que había en la cuenta, pero era una parte significativa y lo más perturbador no era el monto sino la paciencia con la que había sido extraído, poco a poco, sin prisa, como quien sabe exactamente que tiene tiempo de sobra porque la otra persona no está mirando. Paulina encontró algo más mientras revisábamos los documentos que yo había traído. Entre los papeles que había fotografiado en el estudio había uno que en su momento no me había parecido relevante porque estaba parcialmente cubierto por otros documentos y solo había capturado una parte. Cuando lo amplió en la pantalla y lo vimos completo resultó ser la copia de un contrato de asesoría legal firmado hacía 7 meses con un despacho distinto al del licenciado Fuentes. Un despacho especializado en derecho familiar y en específico en procesos de separación de bienes. Llevaban al menos 7 meses preparando esto. Mientras yo dormía a su lado, mientras le preparaba el café por las mañanas, mientras construía planes de futuro que él ya sabía que nunca iban a existir, los dos habían estado trabajando en silencio para dejarme sin nada y yo había seguido ahí, completamente ciega, creyendo que lo que tenía era real. La primera reacción que tuve cuando procesé todo fue un impulso enorme de enfrentarlo esa misma noche, de llegar a casa, poner todo sobre la mesa y exigirle que me explicara cada cosa con mi cara frente a la suya. Era un impulso completamente humano y completamente entendible, pero era también exactamente lo peor que podía hacer en ese momento y en el fondo yo lo sabía. Una confrontación prematura sin las pruebas correctas y sin una estrategia clara no iba a darme ninguna ventaja, al contrario, los iba a alertar y ellos tenían 7 meses de ventaja sobre mí que yo no podía regalarles también el elemento sorpresa. Así que tomé la decisión más difícil que he tomado en mi vida, que fue entrar a esa casa esa noche y comportarme exactamente igual que siempre. Saludarlo con la misma calidez de costumbre, preguntarle cómo había estado su día, escuchar sus respuestas sin que ningún músculo de mi cara delatara lo que estaba cargando por dentro. Fue una actuación que me costó más energía de la que puedo describir porque cada vez que lo miraba a los ojos lo que veía ya no era el hombre con quien creí construir una vida, sino alguien que había estado mintiéndome con una tranquilidad que ahora me resultaba aterradora. Empecé a observarlo con una atención que antes nunca había puesto en los detalles pequeños. Noté que revisaba el teléfono con más frecuencia cuando creía que yo no estaba mirando. Noté que había ciertos mensajes que respondía levantándose de donde estaba y alejándose unos pasos, como si la distancia física pudiera hacer la conversación más privada.
Noté que cuando su madre llamaba y yo estaba cerca, la conversación se volvía genérica e intrascendente de manera inmediata, llena de comentarios sobre el clima y la comida que claramente existían para llenar el silencio hasta que yo me alejara. Lo dejaba. Me alejaba. Y mentalmente tomaba nota de todo. Paulina y yo habíamos acordado que no íbamos a hablar de esto por teléfono ni por ninguna plataforma de mensajes desde ese momento en adelante. Nos veíamos en persona, en lugares distintos cada vez, y hablábamos en voz baja con los teléfonos guardados. Puede parecer excesivo, pero cuando entiendes que la persona con quien compartes tu casa tiene acceso a tu entorno, a tus dispositivos, a tus rutinas, la precaución deja de parecer paranoia y empieza a parecerte lo mínimo indispensable. Durante esos días también empecé a moverme con cuidado en el terreno económico. Sin hacer nada que pudiera levantar una señal inmediata, fui revisando cada cuenta, cada documento, cada activo que tenía a mi nombre para entender exactamente con qué contaba y qué tan expuesto estaba cada cosa. El licenciado Fuentes me había explicado que mientras ciertos documentos siguieran como estaban, yo tenía una vulnerabilidad real y que había pasos concretos que podía dar para cerrar esas puertas antes de que ellos intentaran usarlas, pero que tenía que hacerlo con orden y sin precipitarme porque un movimiento brusco y visible podía acelerar lo que ellos estaban planeando. Lo que más me costaba no era la estrategia ni la logística. Lo que más me costaba era la soledad de saber algo enorme y no poder mostrarlo. Era sentarme a cenar frente a alguien que me estaba traicionando y tener que sostener una conversación normal sobre cosas sin importancia. Era escuchar su voz diciéndome buenas noches y responderle con la misma tranquilidad de siempre sabiendo lo que sabía. Había momentos en que la rabia era tan física que sentía que me ocupaba el pecho de una manera literal y tenía que respirar despacio y recordarme que cada día que lograba mantener esa calma era un día que yo ganaba y ellos perdían sin saberlo. Fue durante esa semana de silencio y observación que descubrí algo que no estaba buscando pero que cambió completamente la dimensión de todo lo que creía entender hasta ese momento. Estaba ordenando unos papeles de la casa buscando una póliza de seguro que necesitaba revisar cuando encontré en el fondo de una caja que llevaba meses sin abrir un sobre cerrado con mi nombre escrito afuera. No era la letra de Andrés ni la de su madre. Era una letra que no reconocí de inmediato pero que al leer el contenido del sobre me tomó solo unos segundos identificar. Era una carta. Y lo que decía esa carta me indicó que el plan que estaban ejecutando en mi contra no había nacido hace 7 meses como yo creía. Había nacido mucho antes. Y había una tercera persona involucrada que yo no había considerado en ningún momento. La carta tenía fecha de hacía casi 3 años. 3 años en los que yo había vivido dentro de esa casa sin saber que ese sobre existía, sin saber que alguien lo había puesto ahí, sin saber que lo que contenía era la prueba de que todo lo que estaba descubriendo ahora tenía raíces mucho más profundas de lo que había imaginado en ningún momento. La letra pertenecía a una mujer. No era difícil determinarlo por la forma en que estaba redactada, por los detalles que incluía y por el tono con el que hablaba de Andrés, un tono que no era el de una amiga ni el de una colega sino el de alguien que lo conocía de una manera que me revolvió el estómago desde la primera línea. En la carta le hablaba de un acuerdo que habían hecho, de algo que él le había prometido y que según ella seguía sin cumplir, y mencionaba una fecha límite con una firmeza que dejaba claro que esa mujer no estaba dispuesta a esperar indefinidamente. No decía su nombre completo en ninguna parte del texto. Solo una inicial al final. Una letra que por sí sola no me daba suficiente información pero que combinada con todo lo demás que ya sabía se convirtió en el hilo del que necesitaba jalar para que el resto empezara a desenredarse. Esa noche no dormí pensando en quién podía ser. Repasé mentalmente a cada persona que había cruzado por nuestra vida en los últimos años, mujeres que él mencionaba, nombres que aparecían en conversaciones casuales, caras que había visto 1 o 2 veces sin darles mayor importancia. Había una que volvía a mi memoria con más insistencia que las otras, una mujer que había conocido en una cena de trabajo de él hacía aproximadamente 3 años, justo en la época de la carta, alguien a quien él había presentado como una socia en un proyecto puntual y sobre quien no había vuelto a hablar después de esa noche. Al día siguiente me reuní con Paulina y le mostré la carta. La leyó 2 veces en silencio y cuando terminó me miró con una expresión que confirmó lo que yo ya sentía, que esto ya no era solamente una disputa sobre bienes ni una suegra controladora que quería recuperar influencia sobre su hijo. Había algo más grande detrás de todo esto y necesitábamos entender qué era antes de dar cualquier paso.
Decidimos dividir la investigación. Ella iba a usar sus contactos para intentar identificar a la mujer de la carta a partir de la información que teníamos, el periodo de tiempo, el vínculo con el trabajo de él, la inicial del nombre. Yo me iba a concentrar en rastrear los documentos, en entender exactamente qué movimientos legales habían hecho en los últimos meses y si había algún trámite en curso que yo no supiera sobre mi propia situación patrimonial. Empecé por solicitar al licenciado Fuentes una revisión exhaustiva del estado legal de todos los bienes que tenía registrados a mi nombre. Le pedí que revisara si había alguna solicitud en trámite, alguna anotación o algún movimiento registrado que yo no hubiera iniciado personalmente. Lo que me reportó 2 días después fue que no había nada activo todavía, pero que había señales de que alguien había hecho consulta sobre el proceso, lo que confirmaba que estaban en fase de preparación y que el movimiento real aún no había comenzado. Eso me dio un margen. Pequeño pero real. Mientras tanto empecé a documentar todo con un orden que nunca había tenido en mi vida. Creé un archivo físico que guardaba fuera de la casa, en casa de Paulina, con copias de cada documento relevante, fotografías de todo lo que había encontrado, fechas, nombres, montos y una línea de tiempo que iba construyendo de a poco con cada nueva pieza que aparecía. Necesitaba que todo estuviera fuera de ese espacio porque si en algún momento él descubría que yo sabía lo que sabía, lo primero que iba a hacer era eliminar cualquier evidencia que pudiera estar a su alcance. Paulina encontró a la mujer antes de lo que esperábamos. No fue difícil una vez que tuvimos el periodo correcto y el contexto laboral. Era alguien que había trabajado con él en un proyecto de construcción hacía exactamente 3 años, que según lo que Paulina pudo averiguar había tenido una relación cercana con él durante ese periodo y que actualmente vivía en la misma ciudad. Lo que Paulina descubrió además, y que fue lo que me quitó el aire por completo, era que esa mujer tenía un hijo. Un niño de 2 años y medio. Las fechas encajaban de una manera que no dejaba espacio para ninguna interpretación alternativa por más que yo lo intentara. Y de repente el plan que estaban ejecutando en mi contra dejó de ser solo una cuestión de dinero o de propiedades. Se convirtió en algo mucho más personal, mucho más calculado y mucho más urgente para el de lo que yo había entendido hasta ese momento. Necesitaban mis bienes no solo por codicia. Los necesitaban para construir algo nuevo mientras desmantelaban lo que habíamos construido juntos. Y el tiempo que me quedaba antes de que ejecutaran ese plan era considerablemente menor de lo que yo había calculado. Cuando Paulina me dijo lo del niño me quedé en silencio durante un tiempo que no supe medir. No lloré en ese momento, lo que sentí fue algo distinto al llanto, algo más frío y más profundo que se instaló en el centro del pecho y que tardó horas en moverse. No era solo la traición en el sentido más obvio, no era solo descubrir que había otra persona y que esa persona existía desde hacía casi 3 años mientras yo seguía construyendo planes de futuro con alguien que ya tenía otro futuro armado en paralelo. Era entender que todo lo que había creído sobre mi vida había sido administrado con una frialdad y una precisión que resultaban casi imposibles de procesar. Esa noche, cuando llegué a casa y lo vi sentado en el sillón con el teléfono en la mano como cualquier noche normal, entendí algo que cambió la manera en que me moví durante todo lo que vino después. Entendí que no estaba lidiando con alguien que había cometido un error y que vivía con culpa, sino con alguien que había tomado decisiones deliberadas durante años y que había desarrollado una capacidad de compartimentación que yo nunca había visto porque nunca había tenido razones para buscarla. Necesitaba entender el plan completo. No solo las partes que ya conocía sino la estructura entera, quién hacía qué, en qué orden, con qué objetivo final. Porque solo entendiendo el plan completo iba a poder anticiparme a cada movimiento antes de que lo ejecutaran. El licenciado Fuentes me ayudó a armar la lógica de lo que estaban construyendo a partir de los documentos que yo había recopilado y de las consultas anónimas que habían llegado a su despacho. El esquema era más sofisticado de lo que parecía a primera vista. No se trataba simplemente de vaciar una cuenta o de intentar quedarse con la casa mediante alguna maniobra legal burda. Lo que estaban armando era una secuencia de pasos que individualmente podían parecer inocentes o legítimos pero que en conjunto estaban diseñados para dejarme en la posición más vulnerable posible en el momento en que se produjera la separación. El primer paso ya estaba parcialmente ejecutado con las transferencias que habían ido saliendo de la cuenta conjunta a lo largo de los meses anteriores. Esos movimientos no eran el objetivo final sino la preparación del terreno,
Una manera de reducir el patrimonio compartido visible antes de que comenzara cualquier proceso legal formal, de modo que cuando llegara el momento de hacer una división lo que quedara sobre la mesa fuera considerablemente menos de lo que en realidad había existido. El segundo paso involucraba los documentos de la casa. Lo que Hortensia había estado investigando y registrando con esa lista de mis bienes escrita a mano era la base para argumentar en algún momento que ciertos activos no habían sido adquiridos durante el matrimonio o que tenían una naturaleza distinta a la que realmente tenían, con el objetivo de sacarlos de cualquier proceso de división. Era una estrategia legal que requería preparación y documentación previa y ellos llevaban meses construyéndola. El tercer paso era el que más me afectó cuando el licenciado Fuentes me lo explicó. Involucraba presión directa sobre mí. La frase que había escuchado en el pasillo, esa en la que decían que si yo me negaba a firmar tenían una manera de presionarme, no era una amenaza vaga. Era una referencia a algo concreto que habían identificado como un punto de vulnerabilidad mía y que pensaban usar si los pasos anteriores no eran suficientes para conseguir lo que querían sin confrontación. Lo que aún no sabía era exactamente cuál era ese punto. Y eso era lo que más me perturbaba porque no poder anticipar una amenaza específica es mucho más desestabilizador que conocerla de frente. Me pasé días revisando mentalmente cada área de mi vida buscando qué podían usar, que sabían de mí que yo no supiera que sabían, que habían estado guardando con la misma paciencia con la que habían estado ejecutando todo lo demás. Fue Paulina quien encontró la respuesta y lo hizo de la manera más inesperada. Estábamos revisando juntas los documentos del archivo cuando ella se detuvo en algo que yo había incluido casi sin pensarlo, una foto que había tomado de un papel que en su momento me había parecido secundario comparado con los demás. Era una hoja con anotaciones breves, casi en clave, con fechas y cantidades pequeñas que no habían tenido sentido para mí la primera vez que las vi. Paulina las miró durante varios minutos en silencio y después me preguntó si recordaba un periodo de hace aproximadamente 4 años en que yo había tenido dificultades económicas personales antes de estabilizarme en el trabajo que tenía ahora. Lo recordaba perfectamente porque había sido una etapa difícil que había superado con mucho esfuerzo y de la que no hablaba frecuentemente. Me preguntó si en ese periodo había tomado alguna decisión financiera que en retrospectiva no hubiera sido completamente convencional. Y en ese momento entendí lo que habían encontrado y lo que estaban dispuestos a usar. Habían estado investigando mi pasado con la misma minuciosidad con la que habían investigado mis bienes presentes. Y habían encontrado algo que, sacado de contexto y presentado de la manera correcta, podía ser usado para presionarme emocionalmente o para complicar mi posición en cualquier proceso legal que yo intentara iniciar. No era algo grave en términos reales, pero en manos de alguien dispuesto a usarlo sin escrúpulos podía convertirse en un obstáculo significativo si yo no me preparaba para enfrentarlo primero. El plan era más completo y más despiadado de lo que había imaginado. Y ellos todavía creían que yo no sabía nada. Hubo un momento específico en que el juego cambió de temperatura y yo lo sentí antes de poder explicarlo con palabras. Fue un martes en la noche cuando Andrés llegó a casa y algo en su manera de moverse por los espacios era distinta, no dramáticamente distinta sino apenas lo suficiente para que alguien que lo había estado observando con la atención con la que yo lo observaba desde hacía semanas lo notara de inmediato. Era una tensión contenida, una especie de urgencia que intentaba disimular pero que se filtraba en los gestos pequeños, en la manera en que acomodó las llaves sobre la mesa, en el silencio que dejó pasar antes de saludarme. Esa noche revisó el estudio durante más tiempo del habitual. Escuché los cajones abriéndose y cerrándose desde la sala y aunque no pude ver lo que hacía supe exactamente lo que estaba buscando. Estaba verificando que todo siguiera en su lugar, que nada hubiera sido movido, que yo no hubiera encontrado nada. Me quedé quieta con el libro que estaba fingiendo leer y respiré de manera uniforme hasta que salió del estudio con una expresión que había recuperado su calma habitual. No encontró nada diferente porque yo había sido cuidadosa. Pero el hecho de que hubiera ido a verificar significaba que algo lo había puesto en alerta y yo necesitaba saber qué era. Al día siguiente noté que alguien había revisado el historial de navegación de la computadora de la casa, no para borrarlo sino para leerlo. Supe que había sido revisado porque había un detalle técnico menor que Paulina me había enseñado a identificar y que indicaba que alguien había abierto el navegador desde una sesión distinta a la mía.
Yo había tenido la precaución de no usar esa computadora para nada relacionado con lo que estaba investigando, pero el hecho de que estuviera siendo monitoreada me indicó que el nivel de vigilancia dentro de ese espacio había subido. Empecé a sentir una presión que antes no había sentido de manera tan concreta. No era una amenaza explícita ni nada que pudiera señalarse directamente, pero era real y era constante, como vivir dentro de un espacio que se va achicando de manera imperceptible pero sostenida. Hortensia comenzó a aparecer con más frecuencia de lo habitual, con pretextos menores que no justificaban las visitas pero que le daban la oportunidad de estar presente, de observar, de medir cómo estaba yo y qué tan cerca o lejos estaba de sospechar algo. En una de esas visitas hizo algo que en cualquier otro momento habría pasado desapercibido, pero que en el contexto de todo lo que yo sabía resultó completamente revelador. Mientras los tres estábamos sentados en la sala, ella dejó caer de manera casual una pregunta sobre si yo había pensado en hacer algún cambio en el trabajo, si estaba considerando algún movimiento profesional, si tenía planes de algo nuevo. Era una pregunta inocente en apariencia, pero lo que estaba haciendo era tantear mi estabilidad económica presente, verificar si había algún cambio en mi situación que pudiera afectar los tiempos del plan que tenían. Le respondí con la misma ligereza con que había preguntado, sin darle ninguna información útil, y cambié el tema con la naturalidad que había estado practicando durante semanas. Pero esa noche le escribí a Paulina y le dije que necesitábamos acelerar porque el margen que teníamos se estaba cerrando más rápido de lo que habíamos calculado. Lo que ninguna de las dos sabíamos todavía era que esa misma semana ellos ya habían dado el primer paso formal. Paulina me llamó a las 7 de la mañana de un jueves con una voz que no tenía nada de la calma que intentaba proyectar. Me dijo que necesitábamos vernos ese mismo día, que había encontrado algo que no podía esperar y que no me lo podía decir por teléfono. Salí de casa con el pretexto de una cita médica y manejé hasta el café donde habíamos acordado encontrarnos, sintiendo que el tiempo entre cada semáforo duraba el doble de lo normal. Lo que me mostró cuando llegué fue una captura de pantalla que le había enviado una conocida suya que trabajaba en el área administrativa de un despacho jurídico especializado en derecho familiar. No era información confidencial de ningún expediente, sino algo mucho más simple y mucho más directo. El nombre de Andrés aparecía en la agenda de ese despacho con una cita programada para 4 días después. 4 días. El licenciado Fuentes había sido claro conmigo desde el principio, pero en ese momento su advertencia dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en una fecha concreta en un calendario que yo podía ver. Tenía 4 días para cerrar cada puerta que ellos pensaban cruzar y necesitaba hacerlo sin que se dieran cuenta de que yo ya sabía que el reloj estaba corriendo. Esa misma tarde tuve una conversación con el licenciado Fuentes que duró casi 2 horas. Le presenté todo el panorama completo, cada pieza que había recopilado durante las semanas anteriores, la línea de tiempo, los documentos, las transferencias, la carta, la información sobre la mujer y el niño, las anotaciones que habían intentado usar como presión. Lo escuché procesar todo en silencio y cuando terminé de hablar lo que me dijo fue que teníamos un caso sólido, pero que la solidez del caso dependía completamente de lo que hiciéramos en las siguientes 72 horas. Me dio una lista de pasos concretos y urgentes. Algunos los podía ejecutar yo directamente, otros requerían su intervención formal y había uno en particular que requería la ayuda de alguien más. Alguien con conocimiento técnico en el área financiera que pudiera certificar los movimientos irregulares de la cuenta conjunta de una manera que tuviera peso legal real. Fue Paulina quien resolvió eso también. Tenía un contacto, un contador con experiencia en peritajes financieros que había trabajado en casos similares y que podía revisar los estados de cuenta y emitir un documento técnico sobre los movimientos que yo había identificado. Lo llamamos esa misma tarde y aceptó reunirse con nosotras al día siguiente. El perito se llamaba Gerardo y desde el primer momento en que le explicamos la situación su actitud fue la de alguien que había visto este tipo de casos antes y que entendía exactamente la urgencia. Revisó los documentos durante horas, hizo preguntas precisas, pidió información adicional que yo pude conseguir esa misma noche y al final de la reunión nos dijo que lo que veía era suficientemente claro para construir un reporte técnico que respaldara cualquier acción legal que decidiéramos tomar. Con Gerardo y el licenciado Fuentes trabajando en paralelo y Paulina coordinando cada movimiento desde afuera, por primera vez en semanas sentí algo que no había sentido desde ese pasillo. No era tranquilidad exactamente.
Era algo más parecido a la certeza de que ya no estaba sola dentro de esto y de que los que habían pasado meses construyendo un plan en mi contra no habían calculado que yo iba a construir uno también. Faltaban menos de 48 horas para la cita de Andrés en ese despacho. Y nosotros ya estábamos listos. Las últimas 48 horas antes de la cita fueron las más intensas y las más silenciosas al mismo tiempo. Intensas porque cada hora que pasaba era una hora en la que el licenciado Fuentes, Gerardo y yo estábamos ejecutando movimientos que no admitían errores ni demoras. Silenciosas porque todo eso ocurría de manera completamente invisible para los que creían que todavía tenían el control de la situación. El primer movimiento fue el más urgente y el más delicado. El licenciado Fuentes presentó de manera formal una medida cautelar sobre los bienes registrados a mi nombre, un mecanismo legal que impedía cualquier transferencia, modificación o trámite sobre esos activos sin que mediara un proceso judicial completo con mi participación activa. Era exactamente la puerta que ellos pensaban cruzar en esa cita y nosotros la cerramos con llave 72 horas antes de que llegaran a ella. Una vez registrada esa medida, cualquier intento de mover algo sin mi consentimiento no solo iba a fallar sino que iba a quedar documentado como un intento fallido, lo cual era en sí mismo una evidencia adicional de la intención que había detrás de todo el plan. El segundo movimiento lo ejecuté yo personalmente y fue el que más me costó emocionalmente porque implicaba hacer algo que en cualquier otra circunstancia habría sentido como una traición a la privacidad de alguien con quien había compartido años de vida. Fui al banco con el licenciado Fuentes y solicité formalmente la revisión y el congelamiento parcial de la cuenta conjunta mientras el peritaje de Gerardo estaba en proceso. El gerente de la sucursal nos recibió con una actitud profesional y cuando el licenciado Fuentes presentó la documentación que respaldaba la solicitud del proceso fue sorprendentemente directo. Firmé los papeles necesarios y salí de ese banco sabiendo que el acceso que habían tenido durante meses para extraer dinero de manera silenciosa había terminado de manera permanente. Gerardo entregó el reporte técnico esa misma tarde. Era un documento de varias páginas con un lenguaje preciso y frío que describía cada movimiento irregular identificado en la cuenta durante los últimos 12 meses, las fechas, los montos, el patrón de extracción espaciada que indicaba intencionalidad y la estimación del total sustraído. Leerlo fue una experiencia extraña porque ver escrito con esa objetividad técnica algo que yo había vivido desde adentro le daba una dimensión completamente diferente. Ya no era mi sospecha ni mi interpretación. Era un documento firmado por un perito certificado que describía lo que había ocurrido con la neutralidad de quien solo reporta lo que los números muestran. El tercer movimiento fue el más personal y el que menos había anticipado tener que hacer. El licenciado Fuentes me explicó que dado el elemento de la carta y la existencia del niño, había una dimensión del caso que trascendía la disputa patrimonial y que si yo quería tener el panorama legal más completo posible necesitaba considerar esa variable de manera formal. No era obligatorio, pero era estratégicamente importante porque ignorarla voluntariamente podía usarse después en mi contra como si yo hubiera tenido esa información y elegido no actuar sobre ella. Así que con una calma que me costó encontrar le pedí al licenciado Fuentes que incluyera esa línea en el expediente con la documentación que teníamos. La noche anterior a la cita dormí en casa de Paulina. No le dije nada a Andrés sobre dónde iba a estar. Simplemente le mandé un mensaje diciendo que me iba a quedar con ella porque no me sentía bien y que hablábamos al día siguiente. Su respuesta fue breve y sin preguntas adicionales, lo cual en ese momento ya no me dijo nada sobre su preocupación por mí sino sobre el hecho de que probablemente tenía su propia agenda para esa noche. Paulina y yo estuvimos despiertas hasta tarde repasando cada detalle de lo que iba a ocurrir al día siguiente. No porque hubiera algo que pudiera salir mal desde nuestra parte sino porque el cerebro no sabe cómo apagarse la noche antes de que algo enorme cambie de manera irreversible. En algún momento ella me tomó la mano sin decir nada y yo entendí que ese gesto contenía todo lo que las palabras no podían agregar en ese momento. A la mañana siguiente el licenciado Fuentes llegó puntual a la cita que habíamos coordinado. Pero no llegó solo. Llegó con toda la documentación que habíamos construido durante semanas, con el reporte de Gerardo, con las medidas cautelares ya registradas y con algo adicional que él había conseguido por sus propios canales y que yo no esperaba tener en ese momento pero que cuando me lo mostró entendí que era la pieza que completaba el rompecabezas de manera definitiva.
Era una constancia que acreditaba que el despacho al que Andrés había contratado 7 meses atrás había iniciado consultas sobre el proceso de separación de bienes usando información que solo podía haber salido de documentos privados del matrimonio, lo cual configuraba una irregularidad que el licenciado Fuentes describió con una precisión legal que no voy a reproducir aquí pero cuyas implicaciones eran completamente claras. Cuando Andrés entró a ese despacho esa mañana creyendo que iba a dar el primer paso formal de un plan que llevaba meses construyendo, lo que encontró fue algo para lo que no estaba preparado en absoluto. Lo que encontró fue que yo ya había llegado primero. Lo que ocurrió dentro de ese despacho esa mañana no lo viví en tiempo real porque yo no estaba presente en la sala cuando sucedió. Estaba en una oficina contigua esperando con Paulina y con Gerardo mientras el licenciado Fuentes manejaba la situación con la precisión de alguien que había preparado ese momento con el mismo cuidado con el que ellos habían preparado el suyo durante meses. Pero escuché suficiente a través de la puerta y lo que el licenciado Fuentes me contó después me permitió reconstruir cada detalle con una claridad que no necesitó adornos. Andrés llegó acompañado de su madre. No era algo que el licenciado Fuentes hubiera anticipado pero tampoco lo tomó por sorpresa porque a esas alturas la participación de Hortensia en todo el esquema estaba documentada con suficiente solidez como para que su presencia en ese momento fuera simplemente la confirmación física de algo que ya sabíamos en papel. Llegaron con una actitud que el licenciado Fuentes describió después como la de personas que entran a un lugar creyendo que tienen ventaja, con esa calma particular de quien cree que el resultado ya está decidido antes de que empiece la conversación. El licenciado Fuentes los recibió con una cordialidad completamente profesional y esperó a que estuvieran sentados y a que el abogado de ellos terminara su introducción antes de colocar sobre la mesa la primera carpeta. No dijo nada dramático ni construyó ningún momento teatral porque no era necesario. Los documentos hablaban con una elocuencia que ninguna frase podía superar y él lo sabía. La medida cautelar fue lo primero que procesaron y fue también lo primero que rompió la compostura de Hortensia, no de manera explosiva sino con ese tipo de rigidez que se instala en el cuerpo de una persona cuando entiende que algo que daba por seguro acaba de desaparecer. El abogado de ellos revisó el documento en silencio durante más tiempo del que era necesario para leerlo, lo cual era en sí mismo una señal de que estaba buscando algún ángulo que no encontró. Después llegó el reporte de Gerardo. Las páginas con los movimientos de la cuenta, las fechas, los montos, el patrón documentado con la frialdad técnica de un perito que no tiene ningún interés personal en el resultado. El abogado de ellos intentó cuestionar la metodología pero Gerardo había anticipado exactamente ese argumento y el reporte estaba construido de una manera que cerraba cada posible objeción antes de que pudiera formularse completamente. Fue cuando el licenciado Fuentes colocó la tercera carpeta sobre la mesa que Andrés habló por primera vez desde que habían entrado. Preguntó de dónde había salido esa información con una voz que intentaba sonar tranquila pero que tenía una fractura en algún lugar que lo delataba. El licenciado Fuentes le respondió con una precisión que no dejó espacio para ninguna narrativa alternativa. Cada documento tenía origen verificable, cada fecha era comprobable. Cada dato había sido obtenido por vías completamente legítimas. Hortensia intentó intervenir en un momento con algo que empezó como una explicación y que el licenciado Fuentes cortó de manera respetuosa pero absolutamente firme indicándole que todo lo que tuvieran que decir debía canalizarse a través de su representación legal y que las declaraciones espontáneas en ese contexto no eran convenientes para ninguna de las partes. Fue la primera vez en todos los años que la había conocido que vi, aunque fuera a través del relato de alguien más, que esa mujer no tenía respuesta preparada para lo que estaba frente a ella. La reunión terminó sin que se firmara nada de lo que ellos habían planeado firmar ese día. El abogado de ellos solicitó tiempo para revisar la documentación presentada, lo cual era la única respuesta posible ante lo que tenían frente a ellos, y la reunión se levantó con una formalidad que contrastaba completamente con la certeza con la que ellos habían entrado menos de una hora antes. Cuando el licenciado Fuentes salió a la oficina donde yo esperaba y cerró la puerta detrás de él, me miró con la expresión tranquila de alguien que acaba de terminar un trabajo bien hecho y me dijo que todo había salido según lo planeado. No hubo celebración porque no era el momento para eso. Lo que había ocurrido esa mañana era el inicio del proceso formal, no el final, y ambos lo sabíamos. Pero algo había terminado de manera definitiva e irreversible en esa sala.
El control que habían tenido sobre la situación durante meses había desaparecido en menos de una hora y ellos salieron de ese edificio sabiendo que yo sabía todo, que tenía todo documentado y que no estaba dispuesta a ceder nada de lo que era mío sin que cada irregularidad que habían cometido quedara completamente expuesta. Esa tarde Paulina y yo manejamos en silencio durante un rato largo antes de que alguna de las dos dijera algo. Cuando finalmente habló me dijo una sola cosa que se quedó conmigo de una manera que todavía no he podido soltar del todo. Me dijo que la persona que había entrado a esa casa sin hacer ruido semanas atrás y se había quedado paralizada en un pasillo escuchando voces que le rompían la vida, esa persona había tomado la decisión más difícil y más valiente que podía tomar en ese momento, que era no derrumbarse sino ponerse a trabajar. Tenía razón. Y esa misma noche, por primera vez en semanas, dormí de verdad. Pero todavía faltaba una última sorpresa que ninguna de las dos había calculado. La sorpresa que ninguna habíamos calculado no llegó de manera dramática ni en el momento en que más la esperaba. Llegó una semana después de aquella reunión, un miércoles ordinario en el que yo estaba en casa de Paulina revisando documentos con el licenciado Fuentes cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocí de inmediato. Era ella. La mujer de la carta. No sé cómo consiguió mi número y en ese momento tampoco me importó demasiado porque lo que dijo en los primeros 30 segundos de esa llamada me dejó claro que no estaba llamando para confrontarme ni para defenderlo. Estaba llamando porque ella también había sido engañada y porque finalmente había entendido que la versión que él le había dado durante 3 años sobre su matrimonio, sobre mí, sobre la situación en la que supuestamente se encontraba, había sido tan fabricada como todo lo demás que construía para cada persona según lo que necesitaba obtener de ella. Le pedí que nos reuniéramos en persona. Aceptó sin dudarlo. Lo que me contó en esa reunión terminó de armar la imagen completa de una manera que ni el licenciado Fuentes ni Gerardo ni Paulina habían podido anticipar con toda la información que ya teníamos. Andrés le había dicho durante años que el matrimonio conmigo era una situación que estaba en proceso de resolverse, que yo era quien me negaba a firmar los papeles de separación, que él estaba atrapado por razones económicas que dependían de ciertos trámites que se estaban demorando. Le había construido una narrativa en la que yo era el obstáculo y ella era la persona que esperaba con paciencia al final del proceso. Cuando ella empezó a presionarlo por el tiempo que estaba tomando todo fue cuando él y su madre aceleraron el plan. La urgencia no había venido solo del lado de ellos dos sino también de la presión que ella ejercía sin saber que estaba empujando una maquinaria que iba a terminar afectándola a ella también porque el dinero que pensaban extraer de lo que habíamos construido juntos era el mismo dinero con el que él le había prometido construir algo nuevo. Ella tenía documentos propios, mensajes, transferencias menores que él le había hecho en distintos momentos, promesas escritas que en el contexto de todo lo demás adquirían un peso legal que su propio abogado le había empezado a explicar apenas unos días antes. Me los mostró sin que yo se los pidiera y en ese momento entendí que lo que había frente a mí no era una enemiga sino otra persona que había sido instrumentalizada dentro del mismo esquema desde un ángulo diferente. Con esa información adicional el caso que el licenciado Fuentes estaba construyendo adquirió una solidez que fue determinante en lo que vino después. El proceso legal avanzó con una velocidad que él mismo describió como inusual para este tipo de casos pero que se explicaba por el volumen y la calidad de la evidencia acumulada desde distintas fuentes independientes. Las medidas cautelares se mantuvieron, las irregularidades en la cuenta quedaron formalmente documentadas como parte del expediente y la participación de Hortensia en la planificación del esquema quedó establecida con suficiente claridad como para que tuviera consecuencias propias más allá de las que enfrentó él directamente. El proceso de separación formal tomó varios meses pero el resultado fue lo que el licenciado Fuentes había anticipado desde aquella primera conversación en la que le conté todo con la voz todavía temblorosa. La casa quedó a mi nombre de manera definitiva. Los fondos que habían sido extraídos de la cuenta fueron reconocidos formalmente como parte del patrimonio conyugal y fueron considerados en la liquidación final. Las maniobras que habían preparado durante meses para dejarme en la posición más vulnerable posible no solo no funcionaron sino que quedaron registradas como parte de un expediente que habló por sí solo sin necesidad de dramatismo adicional. Andrés terminó enfrentando consecuencias que se extendieron más allá de lo patrimonial. La existencia del expediente y la documentación de las irregularidades afectó su reputación en el ámbito profesional de una manera que él no había calculado cuando construyó ese plan creyendo que yo nunca me iba a enterar de nada.
Hortensia quedó fuera de cualquier decisión que tuviera que ver con su vida de ahí en adelante de una manera que ningún documento necesitó explicar porque los hechos lo establecieron solos. Mi vida después de todo esto no se reconstruyó de golpe ni en línea recta porque así no funciona la recuperación real. Hubo semanas difíciles, momentos en que el peso de haber vivido tanto tiempo dentro de algo que no era lo que creía se sentía más grande que la victoria de haberlo resuelto. Pero hubo también algo que fui encontrando de a poco y que no esperaba encontrar con tanta claridad al otro lado de todo esto, que fue la certeza de quién soy cuando no tengo miedo, de lo que soy capaz cuando decido no derrumbarme, de la diferencia que existe entre una vida construida sobre algo real y una vida construida sobre lo que alguien más necesitaba que yo creyera. Paulina sigue siendo la misma persona de siempre. Gerardo terminó siendo una referencia que el licenciado Fuentes usa en casos similares. Y yo terminé siendo alguien que no reconocería a la mujer que entró a esa casa sin hacer ruido aquella tarde creyendo que regresaba a un hogar. Porque esa tarde no regresé a un hogar. Regresé a la verdad. Y la verdad, aunque llegó de la manera más dolorosa posible, fue lo único que necesitaba para empezar de nuevo desde un lugar que finalmente era completamente mío. Si algo aprendí de todo esto es que la verdad puede tardar en salir a la luz, puede esconderse durante años detrás de una rutina que parece normal y de una confianza que parece sólida, pero que cuando finalmente encuentra el camino hacia afuera no hay plan suficientemente elaborado ni silencio suficientemente largo que pueda detenerla. Nadie puede detenerla.